¿cómo andan? Bueno, no voy a hablar de los Oscars de ayer, o en realidad sí, pero de una película que no fue la más resonante del evento. Yo me quedo dando vueltas en la cabeza la película de Jesse Eisenberg, que se llama Un dolor real. Kieran Culkin ayer ganó su Oscar a mejor actor de reparto. La peli creo que no obtuvo otros reconocimientos en la gala, pero a mí me quedó dando vueltas y voy a intentar decir algo breve conectado con la cuestión de la caracterización de sus personajes y para forzar la pregunta de por qué conmueve, por qué puede conmover una película, aunque no llegue a contestar mucho. Voy a leer porque es lo que tengo escrito así. Jesse Eisenberg escribe y dirige esta película sobre dos primos cuarentones que se reencuentran después de un tiempo para compartir juntos una suerte de Holocaust Tour que recupera la experiencia judía en Europa. Se reúnen allí por motivo del fallecimiento de su abuela y junto a un grupo variopinto de turistas y un guía van recorriendo esos lugares históricos en donde aún vibra el terror y empiezan a ebullir tensiones reprimidas o no del todo dichas, no del todo planteadas entre ambos primos. David, el personaje que interpreta Jesse Eisenberg, es un neoyorquino medio neurótico con su vida toda armadita, con su familia más tradicional entre comillas, y Benji está un poco más perdido en la vida. Es como el estereotipo del bohemio, carismático, expresivo y sensible a la vez, aniñado. Y del estereotipo esto es interesante porque la película va avanzando hacia el vislumbramiento de algunos matices en esta suerte de road buddy movie que también funciona por momentos casi en un orden casi documental. Como dije, no tengo una respuesta, pero no me quedan dudas de que es una película que, aún con esta exacerbación de operaciones estereotípicas en la caracterización de sus protagonistas, logra conmover y logra sensibilizar, por lo menos a mí. Hay algo en la yuxtaposición imagen, palabra, mirada que transmiten principalmente los personajes, que más que impactar o impresionar, traer mecánicamente un llanto provocado por los eficaces artilugios artificiosos del golpe bajo, tan habitual que a mí tanto me agotan, pero que a la vez es un ejercicio interesante y divertido de tratar de desafiar cuando vamos a ver una película y aparece ese momento de golpe bajo tan orquestado desde los recursos retóricos del cine. Conmueve precisamente porque por momentos se corre de la convención. No sé si es un tanto absurdo detenimiento o suspensión en situaciones como la de las piedritas. Pienso en el momento ese en que a modo de homenaje ponen como esas piedritas en la puerta de la que fue su casa, y la discusión ahí con dos vecinos con chistes de confusión idiomática en el medio, la reiteración de ese tipo de escenas o de esas escenas de ellos fumando en la terraza, la honestidad brutal de Benji cuando le marca cosas indebidas o impertinentes a su primo, con esos ojos tiernos que tiene Kieran Culkin, que guardan complejidad y ambigüedad al mismo tiempo. Y aparece la pregunta si está enojado, está triste, está bromeando, está hablando en serio. Lo pienso y rememoro y digo, sí, en el personaje de Kieran Culkin se ciñe un umbral o se habilita un pequeño umbral de ambigüedad que me hace amar la complejidad, o que nos hace amar la complejidad. No lo quiero encasillar, por más que hasta la mismísima película por momentos nos fuerce a ese subrayamiento de cierto sentimentalismo, de cierta emocionalidad buscada y pretendida, planificada a priori en torno a la caracterización del personaje. Hay desvíos, hay corrimientos, pero requieren por supuesto de nuestro esfuerzo espectatorial. Insisto, no digo que no haya momentos de quiebre y reveses dramáticos como giros que podríamos interpretar espectatorialmente y desde una mirada crítica como momentos en los que la película te obliga a llorar, te fuerza el llanto, casi activando esta operación de extractivismo lagrimal, más que permitiendo la apertura de un llanto o un quiebre emocional honesto. Los hay, están esos momentos, es un drama que busca eso, es un drama bien hollywoodense que busca eso, pero también hay dilatación, también hay sensibilidad, también hay matiz y contradicción. E insisto con otras escenas, lo vemos traducido en operaciones estrictamente fílmicas, como el plano secuencia inicial, donde vemos a la cámara escabulléndose ahí entre los pasajeros del aeropuerto y desembocando en la expresión medio entre perdida, extraviada y melancólica de Benji. Una coreografía de cámara que resulta circular en algún modo porque se repite después en otro momento crucial también de la película. Esa es una posible instancia de matiz y contradicción de personaje, acá nombrando no un diálogo, no un gesto o una actitud de personaje, sino una decisión de cámara, de coreografía de cámara. No sé si queda claro por qué la cámara hace ese movimiento
y acaso no importa demasiado, pero está. Y eso para mí es un umbral de matiz y de contradicción. Luego las escenas en las que los primos compañeros, ya lo dije, ¿no? Fuman en la terraza, se meten a escondidas después medio clandestinamente a un edificio random y suben hasta el último piso también para fumar, o las escenas en las que ocurre algo similar en los vagones del tren, son momentos de juego en donde los personajes un poco se liberan de las ataduras morales. Benji no tiene que forzar que es relajado, que es hippie, extrovertido o despreocupado, simplemente es. No fuerza como en las escenas en que está rodeado con los demás miembros del recorrido turístico, en donde sí tal vez sobredimensiona y declama su conmoción y hasta su culpa, su carga moral por el holocausto, por la herencia histórica que a ellos les pesa como judíos. Y hasta aparecen en esas escenas que me refería antes de manera muy intersticial, o no tanto, el miedo y la inseguridad. Lo mismo con David, el tipo serio y neurótico neoyorquino, que es acaso más estereotipadísimo que su primo bohemio, Benji, con toda su vida armada y normativizada y estructurada bajo esos patrones más tradicionales, se descontractura un poco cuando cede a las tentaciones de Benji y sale su lado más humano. Los demás miembros de este tour por Polonia nunca lo condenan moralmente del todo a Benji. Sí lo estigmatizan y lo reconocen cuando él no está presente, en una escena muy puntual, un poco como el pobre depresivo patologizado. Hay algo de condescendencia, de lástima, pero creo que la película no pone tanto ese tema de debate en boca de los personajes, o por lo menos no tanto, no está tan supeditado al diálogo en todo caso. Está para que lo deduzcamos, para que lo reconozcamos en un momento, pero no dicen, sí, pobre Benji el depresivo, con tanta reiteración. No ocurre ese encasillamiento tajante. Digámoslo así, la película no termina de permitir que ese sea el conflicto principal, el conflicto dramático que lo rige todo en el film. Benji nunca termina de reconocer esto y no le hace un planteo a su primo pidiéndole que no le tenga lástima por su depresión. Más bien los reclamos y los puntos que él le señala, que Benji le señala a David, como cuando se ofende por sus privilegios de viajar en primera clase mientras están ahí restituyendo la historia de los campos de concentración. Esto se da cuando está todo el grupo reunido. Esos planteos son genuinos desde su punto de vista. Lo mismo para David, que David sea un amargado sometido al sistema con su familia tradicional en Nueva York, que trabaja de la publicidad, de vender carteles para publicidad online. Es completamente coherente esa crítica o esa mirada crítica que le hace Benji. Fuera un acomplejado depresivo o no, esos planteos no están condicionados, valga la redundancia, por su condición o por su identidad quebrada. Creo que es interesante eso porque la película trabaja con estereotipos y con dicotomías en la caracterización de los personajes. También hay lugar para confrontaciones, para cruces, tensiones. Hay mecanismos estereotípicos de un relato que se decide por la narración fuerte, pero el tema de la discusión nunca es la tolerancia o condescendencia al depresivo patologizado, lo digo así medio exageradamente, como un problema para transitar en el día a día del relato de esta película. En el medio o en el fondo o en la superficie o sobrevolando todo el tiempo está por supuesto el tema del holocausto, la abuela de ambos, el exterminio nazi, como una verdad histórica que aparece como juego para dialogar con el título. El dolor real es el de Benji, el de David con su sometimiento implícito, inconsciente a un ritmo de vida gris y mecánico, o el de la historia real que golpea con su contundencia desmedida pero insoportablemente real cuando recorren los campos de concentración. ¿Cuánto peso deberíamos adjudicarles en términos de regulación moral, cultural, por convenciones morales de época, a nuestros dolores internos? Insisto con lo del peso moral, porque aparece con fuerza en la película. Benji pareciera preguntarse, para sus adentros, ¿tengo derecho yo a aceptar ese dolor real? Mientras se vuelve cada vez más insoportable la carga moral, la culpa de saber que hace 60 años esos judíos podríamos haber sido nosotros. ¿Cuánto es realmente un problema lo que me pueda llegar a doler a mí, cuando la historia del padecimiento nos responde con tanta muerte y tanta sangre, tantos otros dolores más reales? ¿Cuánto hay que disfrazarlos a esos dolores del cotidiano menos reales? ¿Cuánto nos ayuda a asumir roles, actitudes, comportamientos contrarios que disfracen nuestro dolor interno para intentar superarlos como pareciera que hace Benji? ¿Son menos reales entonces?
esos dolores? Bueno, me fui a la mierda, pero la película también sirve para eso. Interpela en lo íntimo de un vínculo familiar, afectivo, que en este caso permanece medio distante, en el caso de estos dos primos. En qué gestos, confesiones, actitudes, miradas, llantos, hay momentos de llanto, podemos vislumbrar lo real en esta película. Lo que desnuda a los personajes en su forzada moral y los muestra sin disfraces, reales, tal como son. En qué escenas aparece ese vestigio de verdadera realidad que revela su compleja humanidad. Es un juego interesante que creo que propone esta peli. Se puede pensar un poco también en ese sentido, un dolor real y como una invitación a prestar mayor atención a esos elementos en nuestros propios vínculos y modos de relacionarnos.